ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena presentan Luces en el Cielo, un podcast de otro mundo. Capítulo 4. El Roswell chileno. El 7 de octubre de 1998, las personas de la comuna de Paihuano, en pleno Valle del Elqui, aseguran haber visto caer un objeto volador no identificado en el Cerro Las Moyacas. Producto de ese impacto, este objeto se habría partido en dos, y durante toda esa tarde, la gente de Paihuano y también curiosos de La Serena, incluso de Vicuña, llegaron hasta esa zona para ver un objeto que estaba brillando en medio del Cerro Las Moyacas o reflejando la luz del sol. Ese hecho es conocido como el caso Paihuano o el Roswell chileno. Ocurre en pleno Valle del Elqui y hay muchos testigos que vieron caer el objeto, pero también testigos que fueron parte de esta historia del encubrimiento y que en este capítulo de Luces en el Cielo, en ADN, y el Museo OVNI de La Serena vamos a tratar en este capítulo. Pero para poder hablar de este tema, no voy a estar solo como siempre, me va a acompañar un periodista, un amigo, un periodista que usted lo ha visto en varios canales de televisión, un periodista que ha tratado en profundidad estos temas, no solamente el tema de los ovnis, sino que otros temas vinculados con el misterio. Saludo, por supuesto, al gran periodista Rodrigo Ugarte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Aquí estamos, un honor estar participando acá y hablar este tema tan interesante y tan controversial que se niega a morir. Cada año como que algo pasa que el Roswell chileno revive, tiene como un reimpulso. Así es. Bueno, antes de meternos de lleno en este tema que nos apasiona, por supuesto, y que pudiste investigar en profundidad a los días de que ocurre este suceso, quería preguntarte primero, ¿cómo Rodrigo Ugarte, periodista, se mete en estos temas del misterio también? Porque no es fácil en la televisión y en los años, digamos, del 98 e incluso antes, poder meter todos estos temas en la televisión. ¿Cómo Rodrigo Ugarte llega a ser parte de este tema? Sí, me lo han preguntado mucho. Mira, yo a la edad de 10 años tuve un avistamiento ovni, un objeto luminoso muy grande que, estando en un campo, desciende sobre nosotros como en una campana de silencio. Todo el campo, todo el sonido se paralizó por algunos segundos y esta luz desciende sobre nosotros, un grupo de niños que estábamos jugando ya en el ocaso del día, y luego desaparece de la nada, tal como a una velocidad inconmensurable desciende sobre nosotros. En un momento se apaga, desaparece o se va a una velocidad que no pudo ser vista por el ojo humano, y tú volvías a ver las estrellas. Desde ese día yo quedé prendado con el tema de los ovnis. Y cuando estudié periodismo, una de las cosas que yo siempre dije, voy a llevar este tema a la tele. Y me costó, porque yo entré a hacer la práctica en el 94, a Canal 13 a fines del 94, y durante los 2 primeros años yo creo que día por medio le decía a mi jefe, oiga, hagamos nota de ovni, mire, me están llamando, pasó esto, y no me pescaban, pero para nada. Hasta que un día me dieron la posibilidad de hacerlo y a la nota le fue bastante bien. Y de ahí para adelante no paré. Llegué un momento, por ejemplo, el año 98, cuando ocurre esto, yo ya tenía así recursos ilimitados. Yo decía, oye, tengo que ir a tal lado, listo, tómate un avión. Oye, necesito arrendar una camioneta, arriéndala. Para este caso, por ejemplo, arrendé una avioneta para sobrevolar la zona donde supuestamente había caído este objeto. Entonces, y de ahí, por la aproximación del tema de los ovnis y el misterio, lo paranormal, fueron surgiendo otros temas como el chupacabra, las casas embrujadas, las posesiones demoníacas y cosas bastante atípicas que me tocaba reportear. Sí, ahora vámonos al 98. Rodrigo Ugarte, Canal 13. ¿Cómo te enteras de este suceso que ocurre en el Valle del Elqui? O sea, una zona que está marcada también por el tema de los ovnis. Claro. Todo el mundo que escucha el Valle del Elqui lo relaciona con el tema. ¿Cómo se entera Rodrigo Ugarte de este suceso?
Bueno, ya el 98 yo ya tenía una red de contacto en la ufología bastante amplia, había hecho bastantes notas y uno de ellos era Alberto Urquiza. Y él me llama y me dice, Rodrigo, vamos saliendo a La Serena. Me llaman la mañana del día siguiente, es decir, el 8 de octubre. 8. Vamos saliendo porque cayó aparentemente un ovni, están llegando militares a la zona, están acordonando todo, así que vamos saliendo para allá. Ya vamos en camino, apenas tenga mayores datos te informo. Entonces, yo le comunico a mi jefe, me dice, oiga, me comunicaron esto. No, esto debe ser una lesera. Pero luego Alberto cuando llega allá me llama y me dice, oye, subimos al cerro, efectivamente algo está viendo la gente. Íbamos subiendo con carabineros, pero uno de los caballos de carabineros tuvo un infarto, murió, tuvimos que bajar. Pero sí se ve algo brillando en el cerro, y aparentemente es cierto todo lo que relata la gente, porque incluso dicen que están llegando militares a la zona. Entonces le digo a mi jefe, me dice, ya, primer avión mañana te vas a La Serena, aterrizando en el aeropuerto de La Florida, te arrendas una avioneta, sobrevuelas esto para tener imágenes aéreas de lo que está ocurriendo. Y así lo hicimos. Sobrevolamos el valle, ¿no es cierto? Era un día nublado, recuerdo, había nubosidad baja, costó que nos dieran el permiso para despegar. Y cuando estábamos sobrevolando la zona de Paihuano, el avión como que absorbido por una de estas nubes. Incluso yo me pego un cabezazo, pero el más grande que me he dado en mi vida. O sea, vi estrellas, como dicen cuando uno ve estrellas, las vi la estrella, haber quedado abollado la avioneta. Y tuvimos que volver, no vimos nada desde el aire. Y luego, rápidamente, viajamos por tierra hasta Paihuano y ahí contactamos a un arriero que a la mañana siguiente nos proporcionó los caballos para subir junto a carabineros al Cerro Las Moyacas. Había llegado también un equipo de Mega. Y los dos equipos, a las 6 de la mañana del día siguiente, ya habían transcurrido cerca de 40 horas desde que supuestamente había caído este objeto. Subimos al cerro, un ascenso bastante, no es fácil, digamos, a caballo. Y en un momento dado, Carabinero dice, este es más o menos el punto. Se bajan de los caballos y por radio avisan a la tenencia de Paihuano, mira, vamos a lanzar unas bengalas, dígame si este es el punto donde la gente ve el reflejo. Lanzan las bengalas y dicen, sí, efectivamente ahí es más o menos donde se ve el reflejo en las tardes, porque esto era ya mañana, entonces el sol todavía no pegaba directo. Y dice, aquí lo único que hay es una roca lisa y esto es lo que debe estar reflejando el sol. Seguimos el ascenso hasta llegar a la punta del cerro, digamos. Y la verdad es que no vimos nada que te hiciera pensar que ahí hubo movimientos, que alguien sacó objetos de esta supuesta nave, ¿no es cierto? Alguna huella, algún trozo de cerro quemado, nada, no vimos nada. La conclusión de ambos equipos periodísticos era que efectivamente ahí no había pasado nada que uno pudiera decir, aquí cayó algo, aquí vino gente y sacó restos del objeto. Bajamos al pueblo y empezamos a hacer nuestra labor investigativa con los relatos. Y ahí pasa otra cosa, porque todos los relatos de la gente son uniformes. O sea, los testigos decían, vimos un objeto luminoso que venía haciendo movimiento errático y de repente golpea contra el cerro, se fragmenta en dos, hay como un estruendo, incluso alguna gente relataba un mini corte de luz que hubo en ese momento, que había afectado también a la municipalidad, y había un funcionario municipal que daba cuenta de eso, que se había cortado la luz, qué sé yo, el estruendo, este objeto, y la gente se notaba que no te estaba mintiendo, todo estaba en claro, gente de distintos lugares, de distintos puntos del pueblo, habían visto lo mismo, y tú te das cuenta que algo había pasado, que más allá de que tú no hubieras encontrado ninguna evidencia en el cerro que reportara que en ese lugar había caído algo había pasado en Paihuano, porque eran muy uniformes los relatos de gente que no se conocía entre sí, o al menos que no estaba en contacto entre sí en ese momento, como para que todos hayan inventado tan rápidamente la misma historia. Y eso a mí me hizo abrir una perspectiva de que quizás el lugar donde nosotros habíamos estado no era el lugar que la gente decía haber visto caer el ovni, porque son varios cerros, por ahí hay una foto, son varios montículos que se van interponiendo, hay quebradas entre ellos, entonces no era así un lugar muy fácil de que tú en una aproximación
los escanearas todos. Al ojo. Al ojo. Claro, porque claro, eso te iba a preguntar, porque yo no sé qué tan... Tú que estuviste y que subiste con Carabineros en este caso, ¿qué tan preparado fue la subida? O sea, ¿qué tan planificado? Porque cuando uno va a investigar un suceso, digamos, no sé, pensemos en un suceso aeronáutico, por ejemplo, hay toda una planificación de cuadraturas, ¿cierto? De mediciones. En este caso, ¿qué hubo? ¿Qué tanto hubo de eso? No. ¿O fue al azar? Así? Fue al ojo, fue completamente al ojo. Subimos más o menos en la ruta que tú vas siguiendo que la huella con los arrieros, que existe como una huella. Los arrieros iban guiando a Carabineros porque estos eran funcionarios del GOPE, que no eran de ahí de Paihuano. ¿No te llamó la atención eso? Los de Paihuano habían subido el primer día y a ellos se le había muerto el caballo. Entonces cuando llega el GOPE llega más preparado, con cuerdas, con brújulas. Pero GOPE de Serena, ¿vale? De Serena, sí. De Serena debe haber sido. Y fue una pasada a la rápida. O sea, de hecho, Carabineros cuando tira la bengala dice, ya, está lo que está brillando. Nosotros dijimos, oiga, pero si ya estamos acá, podemos llegar hasta arriba, y así como, ya, bueno, ok, no de muy buena gana, subimos 1 hora más o menos, a caballo, hasta llegar arriba, recorrimos, vimos que no había nada, y es una subida agotadora. Yo creo que los Carabineros lo único que querían era bajar, ellos ya habían descartado que cualquier cosa había caído, entonces no es, como tú dices, algo así que tú tomaste tiempo, fuiste metro por metro, a ver qué hay detrás de esta loma, vamos para allá. No, llegamos arriba, miramos, no ha pasado nada, bajemos. Eran 5 horas de subida y 4 horas y media de bajada en haber sido. Entonces no era un ride muy fácil de hacer, pero no fue una búsqueda acuciosa. Por eso yo te digo, cabe la posibilidad, no me cierro a eso, que el objeto que dice la gente que se fragmentó y uno de estos pedazos cayó, haya caído hacia otro lado, y no en la fracción de cerro que nosotros buscamos ahí por si había algo. Lo que sí, claro, aparentemente este brillo que se veía desde abajo habría sido una roca, pero yo me preguntaba, bueno, si la gente vive aquí hace años y esta roca ha estado aquí porque no se notaba un desplazamiento a la roca, claro, la verían brillar todos los días, claro, en la tarde, digamos, ¿no es cierto? Pero era para ellos un brillo nuevo. Por tanto, yo creo que lo de la roca tampoco me hizo mucho sentido. Yo creo que efectivamente ahí algo pasó. No podría dar fe de que efectivamente cayó un objeto no identificado, porque esta historia sigue. Tú claro, la conoces mejor que nadie. Sí, claro, esta historia sigue. Ahora, te iba a preguntar, ¿cuál fue la recepción de las autoridades, en este caso de Carabineros, cuando un periodista como tú viene, digamos, a investigar este tema? ¿Hubo apertura, digamos? Porque tú entrevistaste al mayor que en salida, entiendo que era el mayor que estaba claro, a cargo ahí de la comisaría de Paihuano. Sí, efectivamente, no, Carabineros se portó bien, no nos dijo todo lo que había pasado el día anterior, que se le había muerto este animal, que habían subido hasta la mitad del cerro pero no habían visto nada, y que al día siguiente no tuvo ninguna mala disposición el GOPE de subir acompañado con la prensa. Nos brindaron dentro de sus posibilidades todas las facilidades, digamos. Y lo que yo creo es que al día siguiente se empezaron a sumar relatos de helicópteros negros que habían aparecido y que aparentemente habían rastreado el cerro de noche, camiones militares que por la parte de atrás del cerro habían subido a retirar esto. También eso fue parte del relato de muchos testigos en días posteriores, no en el momento en que nosotros estábamos reporteando ahí, se fueron sumando estos ingredientes. Incluso hay gente que mostró fotos de camiones, huellas de camiones por la parte trasera del cerro, que tampoco yo me niego a la posibilidad de que haya habido alguna recuperación de algún objeto. Se hablaba de que podría haber sido un dron de la Marina estadounidense que por esos días habría estado en la zona, hecho que yo traté de constatar y no estaba la operación UNITA, no por esos días, no coincide en la fecha, pero podría haber sido un artilugio militar que hayan querido recuperar. Yo tampoco podría decirte... Descartarlo. Sí. Claro. Ahora, una de las cosas que uno se pregunta... hay varias teorías con respecto al origen de esto. Una es justamente la que tú mencionas, la del dron.
Hay que mencionar y dejar claro de que los drones de esa época, del año 98, no son los drones estos compactos, pequeñitos que nosotros conocemos hoy, sino que eran los drones grandes que usaba el ejército. De hecho, en esos años entiendo que el único que tenía drones de ese tipo era el ejército, ¿ya? Entonces, claro, uno se pregunta por qué, si era un dron del ejército, no salió el ejército a decir: mira, se nos cayó un dron y acá está, lo recuperamos, aquí está la foto, aquí está la evidencia, digamos, porque con eso se cierra el caso paiwano. Exactamente. Ahora, yo no sé si tú escuchaste también, y te lo pregunto, no sé si tuviste la oportunidad de entrevistarlo quizás a gente del municipio, porque hay un funcionario que era el encargado de relaciones públicas del municipio que asegura haber recibido también un llamado de alguna persona que decía ser de la NASA. No sé si escuchaste eso también. Sí, también lo he escuchado, que hubo ciertos llamados a la autoridad local como para, en el fondo, que mantuvieran una posición distante, digamos, que en el fondo esto quedara como bajo cuerda, ¿no es cierto?, porque efectivamente al parecer algo se les había caído o algo quería recuperar la NASA en esa zona. Se habló también de que llegaron aviones de la NASA y todo eso, como suele ocurrir en estos casos. Yo también lo investigué en su tiempo y no tuve información de ningún vuelo estadounidense en el aeropuerto que es el más cercano, que el de La Serena, ¿no es cierto? A lo mejor por tamaño de los aviones tendrían que haber aterrizado en Santiago y de ahí haber viajado por tierra a la zona, no sé. Pero no hubo presencia, al menos en La Serena, de funcionarios de la NASA en el aeropuerto de La Florida. Pero yo te repito, yo creo que ahí algo sí pasó, que efectivamente algo vieron los habitantes de Paiwano estrellarse en el cerro esa tarde, y que no fue un globo meteorológico. Cuesta creer que haya sido un dron del ejército chileno. Podría haber sido a lo mejor un dron del ejército americano, que ellos tienen estos drones más grandes que parecen como mini aviones, ¿no es cierto? Sí. Que no son no tripulados, pero algo ocurrió ahí. Yo me niego a creer que haya sido un invento, una ilusión colectiva, una alucinación de la gente. Me niego a creer eso. Sí, te tiro otra teoría, la de los globos. Globos aerostáticos lanzados desde Cerro Tololo. Lo investigamos también. Y no había lanzamiento de globos. No había lanzamiento de globos, ni de meteorología. Algunos dijeron después, desde el lado escéptico, que eran globos meteorológicos franceses que habían atravesado todo esto, y que alguno de ellos, que coincidía que días antes los franceses efectivamente habían lanzado globos meteorológicos, había llegado por los vientos a esta zona y había caído ahí en el cerro. Pero yo he visto globos. Los globos no se desplazan a una velocidad que tú ves que viene algo a una velocidad muy grande, se estrella y se parte en dos. Los globos caen como globos, pues, o sea, ¿no? Claro, y además que si hubiese sido un globo, habría estado la evidencia, o sea, estaba el globo ahí, no era secreto, digamos, porque ese tipo de globos, digamos, caen cada cierto tiempo en diferentes partes del mundo y recuperan lo que hay que recuperar y lo demás queda, digamos. Y claro, cuando uno conversaba con la gente de Tololo también, no coinciden tampoco, porque ellos, si bien es cierto, de pronto lanzan algunos globos para ver la atmósfera y todo eso, el horario en que se lanzan esos globos generalmente es casi en la madrugada, o sea, a las primeras horas del día. Y esto fue en la tarde, entonces no coinciden tampoco los horarios. Entonces, hay una serie de cosas que son llamativas. Ahora, esto también tú mencionas el tema de los efectos que provocó esta caída. O sea, un globo quizás no provoca la interrupción en el suministro eléctrico, por ejemplo. O un estruendo. Una estruendo, como lo que es. Claro. Entonces, hay personas que dicen que incluso hubo un pestañazo en la señal de la televisión. O sea, hubo varias cosas que llamaban la atención. Ahora, cuando tú conversabas con la gente, con la señora, había una profesora que fue como la que salió más veces, digamos, hablando del tema. Pero cuando tú conversabas con ellos, ¿cuál era la opinión de ellos con respecto al origen de esto? ¿Qué es lo que ellos decían? Para ellos era un ovni, un objeto volador no identificado. Eso, nadie decía, oye, fuera extraterrestre, pero sí una nave, digamos, una nave no identificada, terrestre o extraterrestre, como quieran saber, muy luminosa, que reflejaba mucho la luz del sol, porque vieron que brillaba mucho, y al momento de impactar el cerro, como te digo, hay un estruendo y uno de esos fragmentos como que
se desplaza por la ladera del cerro y queda ahí colgando a media altura. Eso era, pero uniforme, desde todos los puntos del pueblo donde tú entrevistas a alguien, porque ese es el ejercicio que hicimos también. A ver, a lo mejor los del centro acá vieron esto y todo lo conversaron, pero vamos a ver si alguien de más allá o alejado del centro de Paihuano también lo vio, y tú te encontrabas con el mismo relato de personas que no estuvieron paradas en el centro en ese momento, que estaban en sus casas, que estaban en el patio, que estaban cortando uvas y vieron caer estos objetos. Entonces, ahí te da la impresión de que efectivamente algo pasó en el cerro, que la gente no está mintiendo. Claro. Y es gente que está acostumbrada, digamos, a mirar este cerro Las Moyacas. Yo te decía, y tú mencionabas el tema de la piedra, ¿cierto? Claro, una persona que se levanta todos los días y lo primero que observa es este cerro, el cerro Las Moyacas. Uno, si ve una piedra que brilla, todos los días Claro, todos va a ser igual. Uno mirando el cerro todos los días, yo voy mucho al Cajón del Maipo, y tú ya te aprendes el cerro. Sabes dónde está la quebrada, sabes por dónde cae el agua en el invierno, sabes dónde van a florecer los... Te aprendes el cerro. Entonces, que de un día para otro haya una roca que brilla y que nunca la habían visto, entonces Carabineros, cuando yo les decía esto, oye, pero si esta roca brilla, ¿por qué no la vieron todos los días? No, es que se debe haber desplazado, debe haber habido un movimiento de tierra. Pero tampoco estaba la marca. Un movimiento de tierra te deja un rodado, te deja una marca, y esta roca estaba ahí. Efectivamente era una roca de, no sé, 1,5 metros, y no tenía un desplazamiento que tú dijeras, sí, efectivamente esta roca se movió. No. Entonces, eso también te hacía cuestionarte que la versión oficial es una roca brillando. Esa versión oficial yo no me la compro como periodista tampoco. Ahora, con el paso del tiempo, mirando esto en el contexto, digamos, de ese año en que ocurre, con el tiempo que ha pasado, ¿tú crees que se hizo una investigación acorde a un suceso tan espectacular como este por parte quizás de los ufólogos o por parte quizás de las autoridades? De parte de los ufólogos yo vi muchas ganas de investigar el tema. O sea, hubo varios ufólogos que lo investigaron y que lo siguen investigando por años y que han ido sumando antecedentes a la causa. Y por parte de las autoridades no vi nada. Para las autoridades no pasó nada. Una piedra brillaba, la gente se inventó esto. Entonces algunos decían, no, es que el alcalde quiere potenciar turísticamente la zona. Está inventando esto. No, que la gente quizás que estaba tomando a las 4 de la tarde. Pues. Entonces, esa era la autoridad. Para las autoridades, una piedra, un invento del municipio para potenciar turísticamente, o cuento de curados, de volados, que quizás que vieron en el cerro y se lo están inventando como que cayó un ovni. No hubo ningún interés de las autoridades, más allá del interés de Carabineros, para subir ese cerro, pero yo no vi autoridades de aeronáutica, no vi militares, como se dijo en la zona, tampoco los vi. Solamente el interés de Carabineros por subir a ver si efectivamente había algo o no en el cerro. Aparte del testimonio de Carabineros, que es como la versión oficial, digamos, en este caso, ¿tú en algún momento tuviste acceso a algún documento oficial de la Dirección de Aeronáutica, de la FACH, del Ejército, que hayan dicho, ok, esto que ocurrió acá era esta piedra? ¿Alguna versión oficial? Ninguna. No hubo versión de aeronáutica para decir que habían investigado la zona, si efectivamente había caído algo, porque cuando uno reporta la caída de algo, me imagino que, no sé, llega alguien a investigar si efectivamente... Y del tamaño de un dron de esa época, claro. Me imagino que la Dirección de Aeronáutica tendría que haber autorizado. Pero yo no vi nada, yo te repito, yo estuve ahí 40 horas después de sucedido esto, o sea... Debería haber habido una investigación en curso y no había ninguna autoridad que no fuera Carabineros tratando de dilucidar lo que ahí había ocurrido. Y en días posteriores tampoco hubo un informe diciendo, oiga, lo que la gente vio es una piedra, sino que quedó como una anécdota de pueblo. Eso finalmente para las autoridades, dejemos que esto, el tiempo se lo lleve, se borre, pero aquí estamos, décadas después, conversando sobre lo mismo, porque, como te decía, es una historia tan potente que como que se niega a morir. Claro. Ahora, para ti, ¿el caso Paihuano es un caso que está abierto? Yo creo que está abierto, pero también desde el punto de vista periodístico creo que ya no hay más hebras que tirar. A no ser que alguien dijera, oye, mira, sí, efectivamente aquí cayó algo, aquí están las fotos, retiramos los fragmentos en 24 horas. Eso tendría que ser.
pero ya te quedan muy pocas hebras por tirar, porque ya las tiraste todas, ya ha pasado mucho tiempo, entonces va a quedar ahí como parte de la mitología. Algo ocurrió ahí, no sabemos qué es lo que es, no le podemos dar respuesta, al menos desde el punto de vista periodístico, digamos. A propósito de entusiastas también de este tema y de gente que ha mantenido, digamos, el afán de investigar, por ahí han aparecido algunas imágenes que yo no sé si tú las has visto, de algunas marcas en el cerro. Bueno, tú me decías que no habían visto nada, pero ¿tú crees que puede ser que con el paso del tiempo todavía quede algo de eso? ¿O tú crees que puede pertenecer a otra cosa que no tiene nada que ver con esto? Mira, me lo han preguntado. De hecho, he visto fotos, he visto gente que ha subido a pie al cerro y ha hecho como videos que hay como un manchón en el cerro. Cuando nosotros subimos no vimos ningún manchón. El cerro estaba completamente uniforme, qué sé yo, no había nada que tú dijeras, oye, aquí hay algo extraño. Te repito, puede que nosotros hayamos pasado a caballo por donde no cayó este objeto, digamos. Puede que haya caído en otra zona. Estamos hablando de un cerro muy grande y que tiene como subcerros entre medio. Entonces, yo no me atrevería a decir, oye, ese manchón es posterior, nunca estuvo ahí, porque puede que haya estado. Y puede que tenga relación o no tenga relación. Habría que hacerle algunas pruebas a los pedazos de tierra, si está quemado, si tiene algún resto de material, claro, de alguna cosa, ¿no es cierto? Habría que estudiarlo. Pero como te digo, yo 40 horas después de este suceso, en la parte de cerro que yo recorrí, no vi nada extraño como lo que hoy de repente circula como un manchón negro que se ve ahí entre medio del cerro. Oye, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de esta oportunidad de preguntarte por otro caso que yo sé que también lo has investigado en profundidad. De hecho, tuve la suerte de viajar contigo al lugar donde ocurrió. Me refiero al caso Valdés, Putre. ¿Qué es para ti el caso Valdés? Después de todos estos años, ¿tú crees que también es un caso que se puede seguir investigando? Mira, para mí el caso Valdés es el caso más apasionante de la ufología chilena. Dudo que haya otro caso que tenga tantos matices como lo que le ocurrió al cabo y sus soldados en 1977. Es un caso apasionante, tuvimos la suerte de estar ahí con uno de los testigos, ¿no es cierto? Él nos cuenta su visión de lo que ocurrió esa noche y todos los que estuvieron ahí, porque yo también no tuve la posibilidad de entrevistarlo porque no quisieron en cámara, pero con otros soldados de la patrulla tuve la posibilidad de conversar y todos, incluido Valdés, que también lo entrevisté por lo menos 2 o 3 veces, todos están claros que ahí aparecieron 2 objetos y uno de estos objetos se acerca hacia ellos y muertos de miedo le piden hasta luz que se identifique, ¿no es cierto? Los caballos reaccionan de una manera, el perro reacciona que estaba con ellos de una manera, el fuego empieza a hacer figuras distintas y estuvieron muchas horas sometidos a esta interacción con este objeto luminoso. De eso todos dan cuenta. Hasta ahí la historia es uniforme. En la abducción, la barba, el reloj. Que se adelanta 5 días, es donde parten los matices, porque el mismo Valdés es el que en algún momento dice, oye, esto lo inventé, es falso. Sé que ahora como que ha vuelto atrás y dice, no es tan falso, en realidad algo pasó, qué sé yo. Él dice, yo siempre estuve escuchando a mis hombres. Claro. Y el relato que hay con los hombres fresco de ese minuto, la grabación magnetofónica que hizo el profesor de la escuela de Putre, ¿no es cierto?, te da cuenta de que algo pasó y que Valdés y que los muchachos estaban muy alterados a las 7 de la mañana cuando él los entrevista y que la historia da para seguirse investigando. Yo creo que es un caso abierto que lamentablemente Valdés con estos cambios que ha tenido en su historia lo ha ido contaminando un poco, pero no sé si a través de repente de una regresión hecha por profesionales de calidad, digamos, pudiéramos meternos en la mente de Valdés, meternos en la mente de los conscriptos y sacar de ahí lo que realmente ocurrió. Yo creo que estamos ante uno de los casos más grandes a nivel mundial de la ufología, creo yo. Claro, porque aquí ocurren varias cosas que son importantes, digamos, de destacar. Uno, que es una patrulla de un ejército, digamos. Eso ya es llamativo, digamos, no solamente periodísticamente, sino que desde el punto de vista de la investigación. Pero son 7
personas que se tienen que poner de acuerdo para inventar una historia. O sea, cómo estos 7 conscriptos que no se conocían entre ellos, que estaban haciendo el servicio militar, se ponen de acuerdo para inventar una historia y ponerse de acuerdo con un superior, que en este caso, si bien es cierto, el cabo Valdés era muy joven, tenía 21 años, 21 años, o sea, era muy joven, estos conscriptos estaban haciendo servicio militar, ¿cómo se ponen de acuerdo todos ellos? Entonces, eso es lo que le da peso también a la historia. No, y sin duda, porque además el ejército lo investigó y yo tuve documentos oficiales del ejército que hubo una investigación, que Valdés fue traído a Santiago, se le practicaron exámenes médicos, vino gente de Estados Unidos a entrevistarse con Valdés, o sea, ocurrió un hecho que movilizó al ejército de Chile y que llegó incluso a ser conocido en Estados Unidos y vino personal a entrevistarse con Valdés. Él estuvo más de un año fuera apartado de las labores del ejército, siendo investigado para ver qué había ocurrido ahí. Así que esta historia de la broma, de la mentira, por ningún lado es cierta, digamos. Y además que todos están contestes en que ahí apareció un objeto que interactuó con ellos más de 4 horas. Oye, interesantísimo conversar contigo de estos 2 casos, porque yo sé que hay muchos otros sucesos que has comenzado y que has investigado, que los estás también dando a conocer a través de tu canal de YouTube, que ahí aprovecha de mencionar cómo se llama para que la gente Lo Inexplicable con Rodrigo Ugarte. Es un canal nuevo, llevamos 8 capítulos, pretendemos ir creciendo en los años que vienen. Es un experimento que estamos haciendo para no dejar morir el tema OVNI y los casos paranormales que alguna vez me tocó investigar. Y que tanto te apasionan. Exactamente. Rodrigo Ugarte, te quiero agradecer por este tiempo. Por supuesto, dejarte invitado en una próxima oportunidad en otro capítulo de nuestro podcast para hablar de estos temas. Perfecto, agradezco tu invitación y a entera disposición de ti para los temas que vengan. Bueno, y a ustedes, amigos de Luces en el Cielo, aquí en ADN, recuerden que este capítulo lo pueden ver en el sitio de ADN, por supuesto, y también en el sitio de museoovni.cl. Así que será hasta un próximo capítulo. Encantado de hablar con ustedes sobre estos temas apasionantes, estos temas del misterio. Chao, chao, que estén bien. Luces en el Cielo es un podcast de ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena.